el día de hoy vamos a hablar sobre el análisis de datos enfocado principalmente a la línea somática. En principio, me gustaría empezar recordando cómo es un flujo general de trabajo en NGS, en el cual, pues bueno, después de hacer la extracción de los ácidos nucleicos, hacemos la preparación de la librería, en donde pues agregamos los adaptadores para realizar el proceso de secuenciación. Una vez realizamos la secuenciación en nuestros instrumentos de última generación, los datos van a salir de ahí como datos crudos, con un término que muchos conocen. El análisis entonces empieza desde que se hace la recopilación de todas estas secuencias o datos generados por el instrumento de secuenciación. En este caso, vamos a ver entonces que una vez entonces se hace el proceso de conversión de estos datos crudos a secuencias, que es un proceso que se llama un BCL Convert, tenemos ya las secuencias en lo que todos conocemos como las secuencias en formato FASTQ. Una vez tenemos entonces las secuencias, vamos a realizar los procesos de análisis secundario y terciario de análisis, que es en los que nos vamos a enfocar el día de hoy, llegando hasta la parte de la interpretación. ¿Qué debemos saber entonces en principio sobre los experimentos que queremos hacer? En el área tanto de estudios germinales como de estudios somáticos, podemos hacer diferentes enfoques. Uno de los enfoques de los que se habla mucho hoy en día es hacer secuenciación de genoma completo. En la secuenciación del genoma completo que hacemos, como su nombre lo dice, entonces cubrimos todas las regiones del genoma y en este caso, pues lo hacemos con un estándar, con un promedio de un 30x de cobertura en profundidad. En este gráfico lo que estoy representando es el genoma y también estoy mostrando con una barra de color beige cuáles son las regiones cubiertas. Esto va a ser importante para que comparemos con las otras regiones que vamos a cubrir posteriormente. ¿En qué caso se usa entonces hacer secuenciación del genoma completo? Bueno, cuando queremos hacer la caracterización de regiones codificantes y de regiones no codificantes. Allí lo que vamos a encontrar es variantes, por ejemplo, estructurales, entre otras, como inserciones, deleciones, y también vamos a poder hacer la identificación de regiones regulatorias. Por otro lado, también muy usado actualmente la secuenciación del exoma completo. En este caso, lo que hacemos es que cubrimos aproximadamente el 1 al 1.5% del genoma, es decir, entonces todas estas regiones exónicas que secuenciamos cubrirían solamente el 1 o el 1.5% del genoma completo. Sin embargo, es de gran utilidad. Nos ofrece aproximadamente un 70-80% de información de utilidad para los estudios de investigación clínica. Por otro lado, necesitamos tener una mayor cobertura en profundidad de estas regiones. Si bien es cierto, solo cubrimos el 1, el 1.5% de estas regiones, lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar la cobertura en profundidad de secuenciación. En este caso, entonces, vamos a tener un resultado de un análisis más profundo y vamos a estar enfocados en regiones de interés clínico principalmente, en investigación clínica. Y por otro lado, pues, ¿qué analizamos principalmente en el caso de los estudios de los exomas completos? Cambios de un solo nucleótido, inserciones de lesiones o también podemos analizar otro tipo de variantes. Y por último, muy usado en los estudios aplicados a la oncología, también tenemos entonces el caso de estudiar regiones específicas, lo que denominamos target sequencing. En este caso, como podemos ver, nos estamos enfocando en regiones específicas de genes o en regiones específicas dentro de los genes, es decir, a veces no se llega a cubrir todo el gen completo, sino regiones específicas de interés. En este caso, lo que tenemos entonces es que aumentamos aún más la cobertura en profundidad, teniendo entonces 500x en profundidad o llegando hasta mayor profundidad de 2000, 3000 o hasta 5000 de profundidad en los casos de hacer biopsias líquidas. ¿Cómo es entonces el flujo típico de trabajo? Bueno, una vez que se extrae entonces la muestra y se purifica, se continúa entonces con la preparación de la librería, que es muy conocido este término de library preparation, en el cual se prepara la muestra agregando adaptadores especiales que son reconocidos luego por el secuenciador. Una vez se tiene entonces la preparación de la librería, se realiza el proceso de secuenciación dentro de los instrumentos de secuenciación. En este caso, el producto de esta secuenciación son entonces las lecturas o los reads y en este caso son entonces lecturas sin procesar. Una vez que se realiza esta producción de estas lecturas o de estos datos crudos, se procede a hacer la conversión de estos archivos en un proceso llamado el BCL Convert. Y desde allí es cuando comenzamos entonces toda la parte del análisis, en el cual el análisis está dividido en tres etapas: el análisis primario, secundario y terciario, y este último pues también denominado como interpretación. Más adelante mostraremos entonces a qué se refieren estas etapas del proceso.
Las etapas, una vez que tenemos la conversión de los archivos crudos a las secuencias en formato FASTQ, típicamente cualquier flujo de trabajo usando herramientas libres disponibles nos va a permitir hacer lo siguiente. Vamos a tener entonces que usar un alineador, hacer un alineamiento contra el genoma de referencia y posteriormente hacer un llamado de variantes. Una vez que tenemos el llamado de variantes, vamos a tener estos archivos en formato BCF que contienen todas las variantes que se llamaron y hasta allí pues sería el análisis secundario. En nuestro caso en Illumina tenemos entonces todas estas herramientas incorporadas en Dragon. Dragon entonces haría lo que hacen estas herramientas de terceros, pero con una velocidad y una precisión diferencial. En el análisis primario de datos, una vez que tenemos en el caso de Illumina los datos procedentes del secuenciador con imágenes, vamos a tener la lectura de las imágenes y su posterior conversión a archivos de secuencias en formatos ATGC, y que es pues lo que denominamos el BC y el Convert, al cual me he referido anteriormente. Ahora, ¿cuándo inicia entonces el análisis secundario? Bueno, cuando entonces todas estas lecturas de secuenciación son mapeadas contra un genoma de referencia, que en este caso estoy señalando aquí en esta línea inferior, y una vez tenemos entonces todo el alineamiento contra el genoma de referencia, se va a hacer el llamado de variantes. En este caso estoy mostrando entonces las variantes identificadas con un color diferente, en el color rojo. Una vez tenemos estos archivos de llamados de variantes, archivos BCF, lo que vamos a realizar es entonces una interpretación de estos datos y esto se realiza a través del análisis terciario. En este caso, ¿para qué nos va a servir esto en la investigación enfocada, por ejemplo, a la oncología? Vamos a poder definir en algunos casos potenciales causas de la enfermedad. ¿Cómo es típicamente y de una manera más detallada el análisis primario de los datos? En el análisis primario lo que se hace es producir archivos de secuencia en formato FASTQ, como las que yo estoy mostrando aquí. ¿Cómo es una secuencia FASTQ? Siempre va a ser identificada con un símbolo de arroba en el encabezado y posteriormente vamos a tener una secuencia. Aquí estamos viendo la secuencia de ATGCs. Posteriormente vamos a tener un símbolo además que puede ser ese símbolo o se puede repetir nuevamente el encabezado de la secuencia. Ustedes verán a veces archivos FASTQ que pueden tener esa diferencia. Y posteriormente lo que vamos a tener en la última línea de la secuencia son los valores de calidad en un código denominado el código ASCII. Todos los sistemas informáticos utilizan el código ASCII para representar diferentes textos o caracteres o símbolos dentro del teclado. Aquí podemos ver diferentes símbolos o caracteres que reconocemos muy bien que se pueden representar en el teclado de cualquier computador. Dependiendo del tipo de versión de la plataforma de secuenciación, se van a tomar diferentes valores o caracteres para representar estos valores de calidad dentro de las secuencias. Si ustedes hicieran el ejercicio de revisar una tabla del código ASCII y que corresponda al número 32, en ese caso correspondería al símbolo de admiración o sería el símbolo 33. En ese caso se convierte en un valor de calidad 0 y así sucesivamente los valores se van a ir incrementando de tal forma que cada uno de estos valores va a representar un valor de calidad empezando desde el 0 y aumentando así sucesivamente 1, 2, 3 hasta llegar al valor máximo de calidad. En el caso del siguiente paso del análisis, una vez que ya tenemos las secuencias depuradas y con sus valores de calidad, lo que hacen los algoritmos informáticos y entre ellos los nuestros con las plataformas de Dragon con las que cuenta Illumina es alinear las lecturas ya contra el genoma de referencia. En este caso, entonces yo estoy representando aquí las lecturas sin alinear y posteriormente cómo fueron alineadas contra el genoma de referencia. También es muy importante mencionar entonces que el análisis secundario se compone de diferentes pasos. Primero se realiza un multiplexing de las muestras, es decir, ya sabemos que previamente basados en los adaptadores y los barcodes que hemos utilizado, hemos mezclado diferentes muestras en una rutina de secuenciación. Posteriormente realizamos entonces el de multiplexing para saber de dónde viene cada una de las lecturas de secuenciación y posteriormente entonces se hace el alineamiento. ¿Cómo es el caso de un alineamiento en estas diferentes aplicaciones que hemos visto? Al principio de mi presentación hablaba entonces de las diferencias entre secuenciar un genoma completo, secuenciar un exoma completo y secuenciar regiones específicas, es decir, hacer target sequencing. Pero ¿cómo se ve esto en la práctica con los sistemas informáticos una vez que realizamos el alineamiento? En este caso entonces estamos viendo aquí en esta barra de color gris cómo es la secuenciación de un genoma completo y estamos representando todos
estos picos grises con las regiones que se han alineado contra el genoma de referencia. Aquí en la barra superior tenemos el genoma de referencia y estamos viendo aquí pues todas las regiones alineadas contra ese genoma de referencia. Posteriormente, comparando en cómo se vería un exoma, y recordemos que mencionaba que el exoma puede cubrir entre un 1 y 1.5% de todo el genoma, vemos que tenemos regiones muy específicas en las que se alinea contra el genoma de referencia. Estos son los exones secuenciados. Y si nos vamos a la comparación entonces contra un panel o una colección de genes específica en la que estamos enfocados en estudiar regiones específicas dentro de los genes relacionados con alguna de nuestras investigaciones, pues vamos a tener entonces esto. Solo tenemos algunas regiones específicas en las que realizamos la secuenciación y bueno, tenemos entonces también una gran cobertura en profundidad en esas regiones específicas. ¿Cuál es el objetivo final de hacer todo este proceso? Es mapear todas las lecturas de secuenciación obtenidas y que han pasado los parámetros de calidad contra el genoma de referencia y posteriormente obtener entonces un archivo que es un archivo de alineamiento en formato binario. Este archivo va a ser el insumo o el input para poder entrar al siguiente proceso, que es el llamado de variantes. Por último, entonces, solo mencionar que, bueno, ustedes encontrarán en la literatura diferentes alineadores contra genomas de referencia que son de uso libre, pero en nuestro caso también tenemos entonces nuestro mapeador propio basado en la plataforma de Dragon. Ahora, ¿qué es Dragon y cómo se incorpora dentro de nuestro flujo de análisis? Dragon está involucrado aquí específicamente en toda la parte del análisis secundario, es decir, una vez que ya tuvimos las secuencias o los datos crudos y los convertimos en archivos FASTQ, Dragon va a hacer toda la parte del análisis secundario, es decir, va a hacer todos estos alineamientos contra el genoma de referencia y va a hacer los llamados de variantes. Dragon va a estar dentro de diferentes plataformas. Tenemos instrumentos de secuenciación que tienen el Dragon dentro, incluido entonces dentro de la plataforma de secuenciación. Tenemos la opción de correr Dragon en la nube y tenemos también servidores que pueden ser instalados localmente y que corren exclusivamente esta plataforma de Dragon. Más adelante voy a explicar un poquito más de detalles de Dragon y cómo nos ayuda en el llamado y en la precisión en el llamado de variantes, ¿sí? Dragon puede estar dentro de otras plataformas en la nube como Illumina Connected Analytics, de la cual voy a hablar más en detalle más adelante. Y una vez tenemos todos los resultados de este análisis secundario, vamos a poder hacer diferentes interpretaciones con toda la conexión que tenemos de nuestro software. En este caso, entonces, podemos hacer estudios de multiomics, podemos hacer minería de datos, es decir, podemos analizar con nuestras herramientas como Correlation Engine diferentes publicaciones. Tenemos entonces con esta plataforma la capacidad de poder minar datos de miles de publicaciones y relacionarlos con nuestros hallazgos. También tenemos la opción entonces de enfocarnos en estudios de investigación de enfermedades raras, de enfermedades genéticas, de enfermedades infecciosas y de un área pues muy interesante que es de lo que vamos a hablar hoy en su mayoría, que es del área oncológica. Vamos a tener un software de interpretación, un software de análisis terciario llamado Illumina Connected Insights. Mencionaba anteriormente que Dragon puede correr en diferentes instancias o en diferentes ubicaciones. Entonces, bueno, todos creo que conocemos muy bien BaseSpace. BaseSpace entonces es una plataforma en la nube de Illumina en la cual se pueden almacenar los datos resultantes de la secuenciación, pero allí también tenemos diferentes aplicaciones, unas muy conocidas, por ejemplo, como Dragon Amplicon. Tenemos aplicaciones para diferentes opciones, como hacer estudios de RNA-seq. Con tan solo unos cuantos clics podemos lanzar estudios de RNA-seq seleccionando los archivos y escogiendo los parámetros. También podemos hacer entonces estudios de fusiones de genes, podemos hacer llamados de variantes pequeñas, de diferentes tipos de variantes y podemos también hacer algunas anotaciones de esas variantes. Y también podemos producir ciertos reportes y gráficos dentro de las aplicaciones que tenemos dentro de Dragon en BaseSpace. BaseSpace es esa plataforma en la nube que va a correr diferentes aplicaciones, entre ellas aplicaciones específicas de Dragon, de una plataforma que es acelerada por hardware, que es Dragon. Por otro lado, Dragon también entonces puede correr en otra plataforma en la nube que se llama Illumina Connected Analytics. ¿Qué diferencia tiene Illumina Connected Analytics con BaseSpace si ambas corren en la nube? Bueno, una de las principales diferencias es que Illumina Connected Analytics, o abreviado como ICA,
va a tener diferentes flujos de trabajo prediseñados o también va a ofrecer la capacidad de poder hacer que bioinformáticos expertos o personas más especializadas en los análisis con conocimientos de flujos de análisis, de programación, de creación de scripts para el análisis bioinformático, puedan encontrar ya ahí algunas herramientas prediseñadas y puedan juntarlas para hacer su propio flujo de trabajo. O también ellos van a poder crear desde cero sus propios flujos de trabajo. ICA también entonces va a ofrecer la capacidad de hacer almacenamiento de datos a gran escala y también vamos a poder hacer otro tipo de aplicaciones más especializadas que las que lograríamos hacer con BaseSpace. Entonces, refiriéndonos específicamente a Dragon, ya mencionamos que Dragon puede correr en diferentes instancias como en la nube en BaseSpace o en la nube en ICA o correr localmente en los instrumentos de secuenciación o correr localmente en servidores destinados para ello. Dragon entonces es la abreviación de Dynamic Read Analysis for Genomics. Vamos a ver aquí un resumen cómo corre Dragon. Dragon entonces puede correr en diferentes servidores locales y cada versión de Dragon va siendo actualizada en cada uno de los servidores locales. Por otro lado, tenemos entonces instrumentos como el NextSeq 1000-2000 o el NovaSeq o también el reciente lanzamiento hecho por Illumina, tiene un chip que corre Dragon dentro de los secuenciadores. Y una vez está el análisis de Dragon hecho dentro de los secuenciadores, este se puede exportar a la nube para hacer análisis terciarios o hacer interpretación de datos. Por último, Dragon corre dentro de la nube, dentro de aplicaciones dentro de BaseSpace y también dentro de Illumina Connected Analytics. También estamos implementando Dragon para que corra en diferentes plataformas. Pero además de tener esta ventaja de correr en diferentes plataformas en la nube o locales, ¿qué ventaja tendría usar Dragon? Si se están preguntando, pues bueno, Dragon ha participado en el FDA True Challenge y ha ganado diferentes reconocimientos, tanto en línea germinal como en estudios de línea somática. Aquí solo un ejemplo, Dragon fue ganador en uno de estos challenges que hicieron en el FDA y el equipo de Dragon obtuvo el premio al mejor desempeño en regiones difíciles de mapear y todas las regiones de referencia en todos los datos de secuenciación. Entonces, se hacen enfoques tanto en regiones específicas, difíciles de mapear y regiones en general. En ambos casos, pues bueno, Dragon fue galardonado. El equipo de Dragon ganó en diferentes categorías como mejor aplicabilidad, mejor precisión y mejor resultado en general en todo el llamado de variantes. Entonces, si bien es cierto, la interpretación o el análisis terciario de los datos es muy importante para dar un sentido al llamado de variantes, también va a ser muy importante que hagamos un buen llamado de variantes con una precisión exhaustiva, como la que logramos con Dragon. Aquí, para mostrar unos datos acerca de la precisión de Dragon, bueno, Dragon también entonces ya se está enfocando en poder hacer esos análisis o esos alineamientos enfocados a los recientes pangenomas. Y aquí me gustaría mostrar que con cada versión de Dragon que hemos ido liberando y desarrollando, tenemos aquí una reducción en la tasa de error. Entonces, actualmente con las versiones más nuevas de Dragon, la tasa de error es mínima y logramos una precisión impresionante, haciendo énfasis específicamente en regiones como los CNVs. En este caso, comparando Dragon contra otro llamador, bueno, vemos que independiente del tamaño de las regiones llamadas de estos CNVs, Dragon se comporta muy bien y tiene muchísima precisión. No importa si son regiones más pequeñas o regiones más grandes, que sabemos que esto puede afectar a los algoritmos. Dando más detalles acerca del llamado de Dragon, ya vimos hace un instante entonces referente al llamado de CNVs y ahora me gustaría mostrar entonces datos que muestran la precisión en el llamado de inserciones de lesiones. En este caso vemos que Dragon representa la mayor precisión comparadas con otros participantes del FDA True Challenge y en cada una entonces de las rondas que se hizo de llamado a variantes mostró una precisión y un recall, es decir, este ratio, esta relación que se hace entre la tasa de falsos positivos y verdaderos positivos logra la mayor precisión en Dragon. ¿Cómo se logra esta precisión? Bueno, cada vez que el algoritmo de Dragon va siendo mejorado, logramos una mayor precisión. Actualmente estamos en este número de precisión y como pueden ver, en este caso, pues Dragon comparado con otros llamadores de variantes disponibles en el mercado es el que ofrece la mayor precisión para el llamado de variantes. Adicional a esta precisión en el llamado de variantes, es muy importante la velocidad con la que trabaja Dragon. Dragon es una plataforma que trabaja bajo un sistema de aceleración por hardware. ¿Cuál es el desafío actualmente al obtener muchos y muchos datos genómicos a nivel mundial? Bueno,
que cada vez tenemos más datos, cada vez necesitamos mayor velocidad en el análisis de estos datos. En este caso, estamos viendo una comparación de Dragon con otras plataformas disponibles en el mercado y vemos que Dragon logra realizar un mapeo y un alineamiento de las variantes pequeñas, de estos cambios de un solo nucleótido o inserciones de lesiones pequeñas, con un genoma a una profundidad de 40x en tan solo 26 minutos. Y eso pues es una diferencia muy grande con otras plataformas de uso libre y disponibles en el mercado, en las cuales pues hacer este mismo proceso va a tomar una cantidad significativa de horas. En el caso de Dragon lo podemos lograr en menos de 30 minutos. Otro punto importante y otro desafío muy grande en cuanto a la producción de datos genómicos a nivel global es el tamaño de estos archivos y el almacenamiento de los mismos. Aquí lo que tenemos entonces es en el cual mostramos que Dragon también usa su propio sistema de compresión llamado Aura Compression, en el cual logramos reducir hasta 5 veces el tamaño de los archivos. Y esto no es solamente realizar una simple conversión. El algoritmo y toda la plataforma de Dragon permiten poder trabajar con estos archivos comprimidos en el formato Aura dentro de la plataforma y hacer diferentes tareas como el mapeo de los archivos, contra genomas de referencia o hacer el llamado de variantes sin tener que volver a pasos atrás y hacer una descompresión de los archivos. ¿Cómo se aplica Dragon en estudios o en investigación en oncología? Dragon puede hacer trabajos con genomas completos dentro de muestras somáticas, puede también estar involucrado en estudios de biopsias líquidas o estudios de metilación, haciendo todo el alineamiento y el llamado de variantes dentro de cada una de estas investigaciones. Para darles aquí solo un ejemplo, tenemos entonces algunas de las aplicaciones de Dragon que puede correr. Dragon puede hacer el estudio de muestras somáticas, puede hacer el estudio de muestras que provienen de kits de secuenciación o de preparación referentes a enriquecimientos. También entonces en el caso de kits que se refieren a estudios basados en secuenciación de amplicones, también entonces estudios basados en RNA o metilación. ¿Cómo es entonces el flujo típico de Dragon una vez se realiza el llamado de variantes? Les mencionaba anteriormente que necesitamos hacer o el sistema hace automáticamente una vez que se tienen los archivos de secuenciación o los archivos crudos, se hace una conversión o una BCL conversion. Una vez se tienen los archivos o las secuencias en formato FASTQ, el sistema en Dragon realizaría la compresión en este sistema Aura y posteriormente desde allí podría realizar todos los diferentes labores que se hacen posteriormente, es decir, hacer el mapeo contra el genoma de referencia, hacer el llamado de variantes y posteriormente producir BCFs. Recordemos que tan solo en 30 minutos o menos podemos realizar todo este análisis en un genoma humano. Y una vez entonces tenemos todos esos archivos con el llamado de variantes realizados por la plataforma de Dragon, podemos hacer lo que se denomina entonces como la interpretación. Para eso tenemos diferentes herramientas. En el área de línea germinal tenemos una herramienta llamada Imagine, en la cual podemos hacer estudios de estas enfermedades genéticas, estudios de enfermedades raras y estudios de portadores. Para el caso de la línea somática, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, tenemos una plataforma llamada Illumina Connected Insights. Allí podemos hacer estudios de tumores sólidos, es decir, de estas muestras procedentes de tejidos embebidos en parafina, estudios también procedentes de biopsias líquidas o de otro tipo de malignidades. Y posteriormente producir informes con todos los hallazgos. ¿Cómo funcionaría un flujo de trabajo automatizado dentro de estas plataformas? Recordemos que hemos mencionado que se puede correr en diferentes instancias. En principio tendríamos entonces una que es que los secuenciadores que corren localmente Dragon puedan hacer todo este análisis de alineamiento contra el genoma de referencia y llamado de variantes internamente dentro del chip que tienen de Dragon. Posteriormente, realizando entonces todos los siguientes pasos hasta obtener el archivo con las variantes llamadas y exportar esto a las plataformas en la nube para hacer la interpretación de los datos. Esto en el caso del análisis somático con Illumina Connected Insights. También tenemos opciones entonces en las cuales los datos que salen desde el secuenciador van a ser de una vez exportados a la nube y en las plataformas que tenemos en la nube van a ser allí realizados todos estos pasos de alineamientos contra genoma de referencias y llamada de variantes. Una vez que tenemos el llamado de variantes basado en cada una de estas diferentes instancias, si ya hemos escogido hacer todo el proceso de análisis secundario
dentro de la plataforma del secuenciador, si así lo dispone esta plataforma, o si hemos hecho también todo el llamado de variantes y los demás procesos dentro de la nube. Una vez que tenemos en todos los casos el resultado final, que es un archivo BCF, vamos a proceder a hacer la interpretación. ¿Cómo se hacen las interpretaciones? Tenemos entonces para esto, en el caso de línea germinal, el software que mencionaba anteriormente, que es Imagine, y tenemos para el caso somático Illumina Connected Insights. Para otros casos tenemos entonces estudios con la plataforma de Correlation Engine, en el cual vamos a poder hacer minería de datos de diferentes publicaciones. Un punto importante que suele preocupar a las personas que quieran trabajar con estas soluciones en la nube es qué tan seguros están nuestros datos y cómo vamos a tener el resguardo de estos datos. En respuesta a esto, pues bueno, en Illumina contamos con diferentes certificaciones de seguridad que van a asegurar que todos sus datos van a estar correctamente guardados y que no van a correr riesgos y no se van a compartir con terceros. Incluso nosotros mismos no tomamos información de allí. Y para finalizar, ¿cómo es entonces el análisis terciario? Ya hablamos anteriormente de toda esta parte en la cual hacemos el llamado de variantes, hacemos el alineamiento contra genomas de referencias. Dragon nos apoya con toda la precisión y la velocidad que tiene. Y finalmente llegamos a la parte en la que tenemos los archivos BCF y son transferidos a esta plataforma en la nube. Es decir, ya hemos recorrido todo este camino en todo el trabajo que se hizo con las secuencias, con el alineamiento de los genomas de referencia y vamos a realizar la interpretación de los datos o el análisis terciario. Para esto también pues tenemos entonces algunas herramientas en Base Space que nos van a permitir hacer cierta interpretación en el caso de algunas aplicaciones. Y tenemos Correlation Engine que nos va a permitir hacer esa minería de datos basado entonces en todas las publicaciones que contiene la plataforma y su correlación con nuestros hallazgos. Sin embargo, en el caso de los estudios somáticos, lo que vamos a tener aquí es la plataforma de Illumina Connected Insights, que es la que mi compañera Ethel a continuación les va a hablar, y vamos a ver más detalles de cómo funciona esta plataforma. En resumen, lo que hacemos es que una vez tenemos los archivos BCFs basados en todo el llamado de variantes que hizo Dragon con su precisión y velocidad, son transferidos a esta plataforma en la nube, en la cual vamos a tener la capacidad de producir informes, y en este caso estos informes van a contener entonces ensayos clínicos, diferentes informaciones de los biomarcadores que nos interesan en estos estudios somáticos, información referente a diferentes guías y otros ensayos clínicos. Paso a mi compañera Ethel para que continúe con la parte del detalle de Illumina Connected Insights. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar un poquito de Connected Insights. Ya hablaron de cómo es el proceso de análisis secundario. Tenemos ICAM, tenemos Dragon. Dragon también está en Base. Sabemos que Dragon también puede estar en sus secuenciadores. Entonces, ¿qué hacemos una vez que tenemos el análisis secundario? Pues queremos encontrarle alguna interpretación a esas variantes. Antes de hablar de lleno de Connected Insights, brevemente queremos compartir cuáles son los retos que los mismos laboratorios clínicos nos han compartido que se enfrentan cuando ya tenemos sus datos secundarios y ahora nos toca interpretar. Principalmente que dentro del flujo de trabajo, siempre el cuello de botella es la interpretación y la generación de los reportes. Esto porque muchas veces el personal dentro de los laboratorios es limitado y pues es un reto estar siempre actualizándose con las bases de datos. También sabemos que muchas veces el proceso de análisis terciario requiere manipular diferentes archivos, por ejemplo, BCFs, BAMs, archivos de texto, lo que puede hacer que ocurran errores, que nos confundamos de archivos por muestras y también que si ustedes tienen casos donde hacen análisis de DNA y RNA, tienen archivos o reportes por separado, lo que llega a ser pues a veces un poco tedioso. Y por último, el reto de trabajar con diferentes proveedores, lo cual adiciona costos y también trabajo, porque tenemos que aprender diferentes plataformas. Es decir, hago el análisis secundario con Dragon, pero el terciario me voy con un diferente proveedor. Y otra cosa importante es que tienen los datos o sus datos esparcidos en diferentes nubes o plataformas. Por lo anterior, estamos muy contentos en realidad de presentarles Illumina Connected Insights, que con esto Illumina buscamos apoyarlos en el proceso de interpretación de variantes y generación de reportes, proveyendo así una solución completa para los productos de oncología.
Durante el resto de la llamada vamos a estar hablando sobre las características de esta plataforma. Solo para recordar algo que ya nos mencionó Fer, cómo Connected Insights se integra dentro del flujo de trabajo del laboratorio. El flujo de trabajo en Illumina con Connected Insights empieza a partir de las cargas de los archivos BCFs, que son los archivos de variantes. Entonces, el análisis secundario no es llevado a cabo en Connected Insights, es llevado a cabo en Dragon, puede ser en ICA, en BaseBase o en también terceros con diferentes llamadores de variantes. Entonces, una ventaja que tiene es que también ustedes pueden, o sea, Connected Insights es compatible con otros proveedores de análisis secundario que ustedes ya tengan quizá integrados. También sabemos que uno de los pasos más críticos del análisis terciario es la priorización de las variantes accionables después de que un análisis o un análisis secundario nos da miles o hasta millones de variantes encontradas en el genoma. Por eso en Connected Insights tenemos más de 55 fuentes o bases de datos disponibles que permite hacer esta priorización mucho más fácil. Entonces, en la plataforma ustedes pueden implementar estrategias de filtros utilizando diversas fuentes, por ejemplo, fuentes de frecuencia de la variante o de impacto funcional. Una vez filtradas las variantes, se priorizan aún más en función de la información de bases de datos de conocimiento sobre su accionabilidad. Por ejemplo, si una variante está asociada a un fármaco o a un ensayo clínico, se prioriza en primer lugar. Las bases de datos que están integradas tenemos CIVIC, tenemos EKB, OncoKB y también es posible que vamos a hablar un poquito más adelante, pero pueden ustedes ir creando su propia base de datos conforme vayan interpretando variantes y eso es único de su laboratorio y de su tipo de muestra. Como ya mencionamos, queremos que todos puedan traer sus ensayos a Connected Insights. Entonces les queremos compartir cuáles son los ensayos de Illumina que están disponibles y que son compatibles en lo que llamamos listos para usarse como en la cajita, out of the box. Para esto tenemos todos los paneles de Pilar, los paneles basados en amplicones, también todos los paneles que son TrueSci Fusion o TrueSci RNA Pan-Cancer para las fusiones, ya están integrados, TCO 500, genoma completo y también de exoma. Cualquiera de estos pueden ser analizados con análisis secundario de Dragon y eso ya está integrado en Connected Insights. Pero también si ustedes desean usar algún flujo o algún panel de terceros que no están aquí, platiquen con nosotros, es posible hacer una configuración que es custom. Solo al principio solo requiere una custom configuración para que sea posible ese análisis. Solo para proporcionarles un poquito más información sobre cuáles son las aplicaciones compatibles, tenemos dos tipos. El tipo 1, que son las que ya están listas para utilizarse, que Illumina ya ha probado cargar los datos, que ya tenemos cuáles son los folders de análisis, los BCFs, las métricas y que Insights las acepta tal cual como salen del análisis secundario. Y estos son estos análisis, Dragon TCO 500, Dragon Amplicon, RNA, son los más utilizados o los que más hemos visto de momento en el campo. Pero también está la opción del tipo 2. Si bien no hemos probado los datos, pero se puede trabajar en que esos archivos o esos folders de análisis puedan ser compatibles con Insights, siempre empezando a partir de BCF, y esto aplica para flujos de análisis de terceros o lo que llamamos los pipelines legacy, que sería como un DNA Amplicon si lo comparamos con el Dragon Amplicon. ¿Cómo es la ingesta de los datos? Hay varias formas de cargar los datos, pero la más eficiente y amigable con el usuario es algo que llamamos auto launch, donde la verdad nos evitamos varios puntos de contacto. Como conocemos actualmente, si ustedes ya trabajan con alguna de estas plataformas de análisis o estos ensayos, como funciona actualmente es que ustedes tienen su secuenciación, terminan la secuenciación y entonces manualmente esos FASTQ, ya sea que están en BasePace o estén de manera local en el secuenciador, lo procesan con cualquier análisis secundario, puede ser Dragon o puede ser cualquier otro, y esos BCFs los suben a una plataforma de análisis terciario. Más o menos así funciona. Tenemos que estar pasando archivos de un lado a otro. Con Connected Insights tenemos la posibilidad, desde que programamos la corrida antes de que se lance, decirle que lance automáticamente el análisis secundario y que suba los resultados de ese análisis secundario a Insight. Entonces, eso permite reducir los tiempos de respuesta, porque si, por ejemplo, su secuenciación termina a medianoche, automáticamente el análisis va a correr,
y al día siguiente en la mañana ustedes van a tener ya sus resultados en Connected Insights. Otro beneficio es el momento de cargar los datos. Sabemos que hay ensayos donde ustedes corren DNA y RNA para el mismo caso. Entonces tenemos mucha flexibilidad en esto. Aquí tenemos 3 tipos de opciones. Hay veces que corren en el mismo caso, el mismo ensayo, el mismo pipeline y al mismo tiempo. Esto es, por ejemplo, cuando hablamos de los paneles de TCO500 que incluyen DNA, RNA, o PILAR, que también tenemos con DNA, RNA, o Amplici, que tiene DNA y RNA. Es posible desde el setup de la corrida decirle que integre esos datos y entonces en un mismo caso voy a tener la información del DNA y del RNA. Como escenario 2 está que es un ensayo diferente con un diferente pipeline, pero lo están corriendo en el mismo tiempo. Entonces, es decir, en mi misma corrida yo tengo TCO500, pero también tengo TrueSite Fusion de RNA, que usan diferentes análisis secundarios. Es posible crear un archivo customizado para que la ingesta de los datos en Insights vaya y se cree el mismo caso. Y la opción número 3, que también es muy sencilla, que es diferente ensayo, diferente pipeline, pero a diferente tiempo. Es decir, hoy estoy corriendo TCO500 para DNA y en una semana, porque no encontré nada en esos resultados, voy a correr TrueSite Fusion de RNA. Puedo ingresarlo a la plataforma y en la misma plataforma de Insights es posible decirle que esos 2 casos son el mismo o corresponden al mismo paciente y entonces hacer lo que llamamos el merge, juntarlos y entonces todos queden en el mismo caso y en el reporte puedan ustedes interpretar tanto de DNA como de RNA. ¿Cuáles son los archivos moleculares? Si hacemos los pipelines de Dragon, tenemos identificados cuáles son esos archivos. En el caso de que ustedes estén considerando traer algún otro pipeline compatible, ¿qué es lo que necesitamos? Pues Insights es compatible con los VCFs, entonces cualquier tipo de variantes es con los VCFs, también para variantes pequeñas, variantes de número de copia o fusiones. Los archivos también es compatible con algunos archivos formatos TSV o CSV, pero esto es para algunos biomarcadores, pero específicos para pipelines que ya tenemos de Illumina, como por ejemplo los de TCO500. Una vez cargados los archivos, también es importante agregar la enfermedad o tipo de tumor para que el caso pueda procesarse. Eso se puede agregar de varias maneras. Hay una manera de agregarlo de forma automática desde que programamos la corrida, también con un archivo de metadato cuando tenemos muchos casos, o también la forma manual, que es dentro de la plataforma, mismo poner caso por caso cuál es la enfermedad. Lo que nos permite agregar este ID es priorizar una lista de genes basados en la misma enfermedad y que estos aparezcan en la primer pantalla de revisión del caso, presentando así las variantes que son posiblemente más relevantes a la enfermedad, y estas listas de enfermedades son totalmente editables y se pueden agregar enfermedades o genes de acuerdo a lo que ustedes consideren. Ahora vamos a presentarles un poco más a detalle de las características que tiene Connected Insights. Entonces, Insight proporciona varias herramientas que son críticas para el proceso de interpretación de variantes y la generación de los reportes. Entonces, algo muy importante es que si una variante ya está interpretada en las bases de datos, que ya hablamos como CIVIC, CKB, es muy fácil clonarla y editar ese registro para que se agregue de forma automática al reporte. También es posible que ustedes vayan creando, como les mencionaba hace un ratito, que ustedes vayan creando su propia base de datos de conocimiento conforme vayan interpretando esas variantes. Se va creando o agregando a su propia base de datos que es privada de ustedes y después pueden utilizar muy fácilmente, si esa variante se la vuelven a encontrar en otro caso, la misma interpretación. Entonces eso reduce tiempos en cuanto a la interpretación. Otro punto importante es que pueden personalizar los niveles de accionabilidad. Muchos de los laboratorios utilizan la directriz de la ASCO, de la CAP, del Tier 1A, Tier 1B, pero algunos pueden querer utilizar otros niveles. Esto es completamente personalizable. También existe la posibilidad de añadir la clasificación biológica, es decir, si la variante es patogénica o probablemente patogénica. Tenemos un recuadro que permite identificar la variante como un riesgo hereditario y que en el reporte se vea marcada como riesgo hereditario. Y también es que si ustedes ya tienen ensayos o frecuencias o variantes que han trabajado
durante varios años y quieren cargar ese historial a Connector Insights, es posible hacerlo en este proceso de transición de plataformas. Es posible precargar esas interpretaciones de variantes que ya han acumulado. Otra característica importante es la visualización de los datos, que va a ser mucho más sencillo la revisión de los casos. Entonces, dentro de Insights también vamos a poder tener diferentes tipos de gráficos. Por ejemplo, tenemos gráficos de cobertura, gráficos para visualizar las fusiones, el gráfico de la visualización del genoma en forma circular, o también la parte de Genome View que vemos aquí debajo. Tenemos también visualización de frecuencias y algo muy importante es que IGB está integrado dentro de Connector Insights. Si el análisis es realizado con alguno de nuestros pipelines de Dragon, los BAM automáticamente son cargados y podemos visualizar las lecturas en IGB sin necesidad de salir de la plataforma. Para explicar un poquito de los gráficos, aquí tenemos el gráfico de cobertura que podemos observar por un gen priorizado. En este caso, uno de estos genes es BRCA2. Y algo importante, una de las ventajas es que si en su caso que están trabajan con DNA y RNA, es posible ver la cobertura para ambos, tanto DNA como RNA. También tiene una zona donde nos marca los hotspots, que es la barrita gris, dentro del gen, y las variantes encontradas, que es la barrita verde, que dice findings. Entonces, el tener esta cobertura y esta visualización de entrada nos permite tener la confianza de que si no estamos llamando una variante, tenemos la suficiente cobertura para reportarlo como que no encuentra ninguna variante, o sea, como no findings. Aquí podemos observar un poquito mejor el detalle de la visualización del genoma, lo cual es de gran apoyo para la revisión y confirmación de variantes estructurales, como eventos de inserciones, de lesiones grandes, fusiones, variantes de número de copia. Un beneficio de esto es que permite identificar eventos adicionales que no se hayan detectado en el llamado de las variantes, también identificar eventos que hay overlapping en sitios, y también una vez identificado dicho evento es posible revisar ese gráfico, seleccionarlo en el gráfico y hacer la interpretación del evento a partir del gráfico. En cuanto a las fusiones, aquí tenemos el ejemplo de cómo se pueden interpretar o cuáles son las ventajas. Tenemos filtros específicos para fusiones, como aquellos de cuántas lecturas soportan la fusión. Tenemos el gráfico de visualización que les permite revisar los puntos de corte, dominios de la proteína, exones, la direccionabilidad y si el marco de lectura se mantiene o no. También tiene acceso directo a IGB para la revisión de las lecturas. Si ustedes ya están acostumbrados a utilizar IGB, es muy sencillo acceder a ello a través de Connector Insights. Y en cuanto a la interpretación, las bases de datos integradas como CKB, OncoKB y CIVIC permiten la asociación de dichas fusiones a las clasificaciones de accionabilidad. Otra característica es que conforme van agregando casos, Insights va creando sus propios gráficos de frecuencia. Es como un Cosmic, pero de ustedes, de su propio laboratorio. Entonces, como se ve en la imagen, las variantes se dividen por tipo de enfermedad y esto ayuda a la interpretación de las variantes. Por ejemplo, a identificar la frecuencia de cierta variante en un tipo de cáncer, pero en su población y en su tipo de muestra. Aparte de eso, también tienen las frecuencias de Cosmic, entonces tienen integradas las bases de datos donde pueden ver la prevalencia de las variantes por tejido o por histología, ayudando así a mejorar la interpretación de las variantes. Tienen también la posibilidad de que ustedes puedan traer datos que ya tienen previamente. En este caso, si ustedes ya tienen una base de datos de ciertas variantes que quieran integrar a Insights, es posible hacerlo. Pueden agregar información completamente customizada. Por ejemplo, aquí como se muestra en la imagen, tenemos datos de ciertas variantes que ya sabemos que son consideradas artefactos, que previamente ya ustedes han identificado, y esto se puede agregar para que posteriormente agreguemos filtros que puedan mejorar la priorización de estas variantes. Por último, platicarles un poquito del reporte, que sabemos que también se convierte en un cuello de botella. Pueden tener los datos ya listos, a ver qué variantes quieren incluir, pero muchas veces hay que estar sacando información, cortando y pegando para que sean los reportes en español o que se ajusten a los lineamientos de sus instituciones. Entonces, la ventaja del reporte en Connector Insights es que es completamente customizable. Tenemos dos templados como base que se pueden ajustar y editar de acuerdo a sus necesidades. Entonces, por ejemplo, si ustedes trabajan dos tipos de ensayos,
TCO 500 y alguno de pilar de panel pequeñito. Entonces lo que pueden hacer es tener 2 tipos de templados o cuantos tipos de templados ustedes necesiten, cada uno para sus diferentes ensayos. Uno de los mayores beneficios que vemos aquí en Latinoamérica es que tenemos 18 idiomas. El reporte puede estar en 18 idiomas, incluido el español de Latinoamérica. Mencionando aquí, importante, que la información que proviene directamente de las bases de datos no se puede traducir de forma automática, pero hay manera de traducirla de manera manual dentro de la misma plataforma e ir guardando esas interpretaciones en español para que poco a poco se vayan creando en su propia base de datos y no las tengan que escribir cada vez cuando se vuelvan a encontrar la misma variante. También pueden tener apartados para resultados negativos, detalles de biomarcadores, ensayos clínicos, resumen de las variantes de mayor importancia. Todo esto es totalmente customizable. Porque sabemos que también la parte importante es que muchas veces en los reportes tenemos que poner la metodología utilizada y que ésta se adapte de acuerdo al ensayo. Pues ya tenemos en los templados una metodología prediseñada donde incluye un breve resumen del análisis secundario y también si está disponible la lista de genes, pero también es editable y tiene justo una leyenda que está hecho para que ustedes puedan, con base a esto, crear su propia metodología y entonces podemos cambiarla para que ustedes en sus templados tengan lo que ustedes decidan. Por último, la manera de customizar el reporte es muy sencilla. Está hecha para que los mismos usuarios de la plataforma puedan llevarla a cabo y crear cuantos templados ustedes quieran. Es posible agregar el logo del laboratorio, mover las regiones, si queremos que aparezca el resumen arriba o si queremos que aparezca hasta abajo. Lo que hace el tener los templados es que no tienen que empezar un reporte desde cero. Entonces, eso reduce el tiempo de customización que se requiere. Otras ventajas que tiene Connected Insights y que quizá ya hemos tocado un poquito es el almacenamiento de datos, que siempre es algo que tenemos que considerar cuando hacemos NGS. Esta es una de las áreas que más se benefician al contar el flujo de trabajo todo con el mismo proveedor, porque todos los datos desde el análisis primario, secundario y terciario se acumulan en la misma plataforma, en su misma nube, y todos tienen las mismas disposiciones de almacenamiento, de privacidad y de seguridad de los datos. Entonces, esto es muy importante. Ya como conclusión, revisando todo esto, cómo Connected Insights puede integrarse a su infraestructura dentro del laboratorio. Bueno, al integrar o al ensamblar un flujo de trabajo de NGS completo de Illumina, hay varias ventajas. Entonces, primero, con Insights, los usuarios pueden configurar un flujo de trabajo totalmente automatizado y sin intervención de los secuenciadores Illumina, que excluye las transferencias manuales de los datos y manipular archivos donde a veces quizá pueda haber errores y pasar un archivo que no es por otra muestra. También con Insights pueden beneficiarse de la compatibilidad inmediata con los últimos pipelines de Dragon, o también pueden utilizar herramientas de terceros. Todo el flujo de trabajo de NGS puede ser implementado y soportado por un solo equipo, entonces los podemos acompañar desde la preparación de librerías hasta el análisis terciario. Y pues dado que los pasos proceden de un único proveedor, todos los datos van a estar consolidados en una misma nube y almacenarse en el mismo lugar. ¿Qué pasa si están interesados en Connected Insights? Pues tienen nuestros contactos, pueden escribirnos. ¿Y cómo funciona el paso a paso de si están interesados? Primero, si están interesados, podemos tener una llamada donde podemos hacer una demostración más a fondo de Connected Insights. Si decidimos que están interesados, que se ajusta también a sus necesidades dentro del laboratorio y a sus ensayos, podemos ir a una fase donde hacemos una evaluación, donde ustedes pueden cargar datos y pueden tener acceso a la plataforma por un cierto número de muestras, donde pueden jugar con la plataforma, ver si se ajusta a sus necesidades y tomar decisiones más informadas para, ahora sí, ocurrir una implementación donde los vamos a llevar de la mano para la implementación, el entrenamiento y pues el soporte durante todo el tiempo que utilicen la plataforma. Esto era todo. Esperamos que hayan disfrutado el webinar.